Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen... Dios les bendiga. Nuevamente en nuestro estudio, qué bueno estar escudriñando la palabra del Señor y gozarnos en esta palabra bendita que nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual y que nos da vida. Es la palabra la cual nos da la vida. Sin esta palabra pues morimos, porque este es el alimento, este es el maná que descendió del cielo y no como lo comieron los antepasados. Esta es la palabra, el verbo hecho carne, Jesucristo encarnado. Es la palabra viva y eficaz que alimenta nuestras almas. Y vamos a continuar en Romanos capítulo 3. Nos iniciamos en el capítulo 3, en la doctrina de la justificación. Después de que se llega a la conclusión rotunda, contundente, de que no hay justo ni aún uno. Y así es que vamos a hoy entrar a ese precioso tema de la justificación, que es doctrinal. Y amados en Cristo, tomen notas y vamos a comenzar leyendo el verso 1 del capítulo 3, que dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo en el verso 2 dice: mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Vea el verso 1, cómo comienza el apóstol Pablo con una pregunta retórica. Retórica es una pregunta que no se espera respuesta, sino que nos lleva a reflexionar y comienza así: ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo responde: mucho, porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Ahora veamos esto, que Dios no escogió al pueblo de Israel por ser el más poderoso, el más numeroso, el más, los mejores, o porque los israelitas eran los mejores. No, no los escogió en base a eso. Dios escogió a ese pueblo de entre todos los pueblos de la tierra, en base a un hombre que le creyó y le fue contado por justicia su fe. Y ese hombre, Dios le dio una promesa. Ese hombre fue Abraham. Le dio la promesa de que él levantaría un pueblo de sus lomos, cuya descendencia sería tan numerosa como las estrellas de los cielos y como las arenas del mar. Así que esa es la promesa que Dios dio a Abraham, que va en contacto, mejor dicho, no era la primera vez que Dios prometía levantar un pueblo con un propósito. Este pueblo es levantado a través de Abraham para desarrollar una promesa que Dios ya había dado anteriormente, la promesa de redención que Él dio en la misma escena de la caída, en Génesis capítulo 3, verso 15, donde el Señor le dice a la mujer que de su simiente iba a venir uno que iba a darle el golpe mortal a la serpiente. Ya sabemos que la serpiente es tipo de Satanás, y en la cruz del Calvario el Señor lo derrotó. ¿Cómo lo derrotó? El Señor dijo en Génesis 3:15 que en esta lucha la simiente de la mujer, o sea, Cristo Jesús, iba a salir herido. La serpiente lo iba a herir en el calcañar, pero él, o sea, Cristo Jesús, lo iba a herir en la cabeza, el golpe mortal. A la serpiente no se le puede matar, no se puede acabar con ella en un golpe cualquier parte de su cuerpo, solamente en la cabeza. Así es que fue un golpe mortal. Y ahí vemos el triunfo de Cristo Jesús y las promesas dadas en el Antiguo Testamento, que se fueron desarrollando una a una a través de gentes que Dios escogió para este propósito. Y entre ellos está Abraham, de quienes vienen a los judíos. Y a ellos se les confió. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ¿de qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Después de todo lo que se habló del incircunciso y el circunciso, que no hay ninguna ventaja, si no se cumple la ley. Pero aquí Pablo nos dice, pues tiene mucha ventaja, nos aclara el por qué. ¿Por qué? Porque
A ellos se les confió la palabra. ¿Se da cuenta qué hermoso? Nuestro cristianismo tiene sus raíces en esa palabra dada a los antepasados, a los profetas, a la ley de Dios. Ahí están nuestras raíces cristianas. No podemos ignorar el Antiguo Testamento porque de ahí viene el desarrollo y el cumplimiento lo encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces es un complemento total. No podemos decir, no, yo solamente el Nuevo Testamento, o otros dirán, no, yo solamente el Antiguo Testamento. Se confirma. En el Antiguo Testamento tenemos el retrato hablado de lo que iba a acontecer. En el Nuevo Testamento tenemos ya en vivo y a todo color la obra redentora del Señor Jesús. Así que vean lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Por tal razón, en esta pregunta retórica, que no se espera que le contesten los que escuchan, sino que se les da, no le vuelvo a repetir, la oportunidad de reflexionar. Pablo contesta la pregunta diciendo que a ellos se les dio ese privilegio muy especial y se esperaba que ellos respondieran a ese privilegio con responsabilidad, obedeciendo a Dios. Pablo prosigue con sus preguntas retóricas. Verso 3. Pues ¿qué si alguno de los que han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Sigue Pablo con este tipo de reflexión, con estas preguntas retóricas, y dice sí, de mucho aprovechó para los judíos en ser elegidos por ser hijos de Abraham por medio de la circuncisión, porque aún la injusticia de ellos, mire qué hermoso, a través de la injusticia de ellos se hizo manifiesta la justicia de Dios. Aunque algunos fueron incrédulos, como vemos aquí el verso 3 que dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, y sí, algunos de ellos fueron incrédulos, ahora notemos aquí que dice el apóstol Pablo, aunque fueron incrédulos, o sea, no todos fueron incrédulos, algunos fueron incrédulos, pero la incredulidad de ellos nuevamente vuelve a ser manifiesta en la fidelidad de Dios. Recordemos lo que dice la Escritura en segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 13, que aunque nosotros seamos injustos, Él permanece justo, Él no se muda, su fidelidad es eterna y Él muestra su fidelidad para con nosotros, aunque nosotros seamos injustos. Ese es Dios. Verso 4 dice, cuando dice, su incredulidad habrá hecho nula la infidelidad de Dios, y el verso 4, mira la respuesta que da el apóstol Pablo, que va de acuerdo a la palabra. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Veamos esto, amados en Cristo. Antes bien, Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Así es, amados en Cristo. Como está escrito, para que seas reconocido, es David hablando aquí, justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoció su pecado delante de Dios. No había justificación. Él era culpable, era reo de muerte, condenado a la muerte por causa de su pecado de adulterio. No solamente de adulterio, pues siguió una serie de pecados que se fueron desarrollando, desembocando hasta ser condenado a la muerte, y por su propio juicio. Y pide que Dios sea reconocido justo en su palabra. Sí, yo soy injusto, yo pequé, pero Él es justo. Y es puro, y Él no puede ver el pecado. Dios, en su justicia, en su misericordia, perdonó el pecado de David porque Él se arrepintió, porque hubo un genuino arrepentimiento, porque Él reconoció, porque Él no se justificó. Él hizo justo a Dios, pero no se justificó Él. ¿Se da cuenta? Entonces nuestra injusticia manifiesta la justicia de Dios. Nuestra injusticia, nuestros pecados, nos muestra la justicia de Dios.
y la rectitud en sus santos juicios. Sí, la ley de Dios es justa, la ley de Dios es perfecta. No hay nada, no hay ningún problema en la ley de Dios. El problema es que nosotros no podemos guardar la ley de Dios por causa del pecado. La ley de Dios nos muestra la incapacidad humana de guardarla, de poder cumplirla. La ley es el espejo donde nosotros podemos vernos, podemos ver nuestro pecado. Por lo tanto, todos somos culpables delante de Dios y eso hace resaltar que Él es justo. Veamos el verso 9. ¿Qué pues somos nosotros mejor que ellos? Siguen las preguntas retóricas. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La humanidad entera estamos bajo pecado. Y aquí viene una declaración que no podemos rebatirla, es contundente. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque no hay quien entienda. Ahí lo está en la escritura, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice la escritura, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición nuestra ante el pecado. El Señor en su palabra nos muestra la realidad de las consecuencias del pecado. Muy desastrosas, no hay palabras yo no encuentro palabras para describir hasta dónde nos llevó el pecado. Fue un golpe muy bien preparado por Satanás para destruir a la humanidad, para acabar con nosotros, para acabar con lo más grande que Dios había creado. Su creación más grande no es esas enormes montañas, ese universo tan grande que nuestra mente finita no puede ni siquiera imaginar la grandeza de todo lo que nos rodea. Pero más grande es nuestro Dios. Y su amor es tan grande como Él mismo. Y no quiso dejarnos caídos. Él no. Antes de crear al hombre, Él ya tenía un plan para nuestro rescate. Ya sabía que le íbamos a fallar. Al darnos el libre albedrío, nos dio la libertad de poder decidir entre ser inmortales, semejantes a Él, o mortales. Entre vivir con Él eternamente y ser guiados por Él, o guiarnos por alguien más. En este caso, el hombre y la mujer escogieron a Satanás, ser guiados por Él. Pero Satanás solamente vino a matar, a destruir, a causar todo lo que vemos de maldad hoy en nuestros días y cómo se ha ido multiplicando y cómo se va a seguir multiplicando. Pero el Señor en su misericordia ya tenía un plan para rescatarnos a través de su Hijo. No lo tomó por sorpresa la caída, no le tomó por sorpresa las consecuencias del pecado. Él ya estaba listo con el cordero que iba a ser inmolado para nuestro rescate. No hay justo ni aun uno. Miren, no hay quien entienda, no hay quien busquemos a Dios. Él fue el que vino a buscarnos. Él es el que abre nuestro entendimiento para que podamos discernir entre el bien y el mal. Solamente Él, porque Satanás dejó a la humanidad en la oscuridad, ciegos, sin poder discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. Así que, amados en Cristo,
En el verso 20 el Señor nos abre un nuevo camino. Y dice la Escritura, para que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Él nos abre un nuevo camino y aquí encontramos la palabra justificado, justificación, y nos abre un nuevo camino por medio de la justificación, ya que nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. La ley es perfecta, la ley es santa, y nuevamente le repito, la ley no es el problema, Dios no es el problema es que como la humanidad decidió apartarse de Dios, nosotros decidimos de nuestro libre albedrío apartarnos de Dios, entonces no podemos guardar la ley por nuestra imperfección. El verso 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y aquí viene la justicia de Dios, la cual ya había sido testificada por la ley y por los profetas. Y aquí es donde nosotros en este día vamos a entrar a ese hermoso tema, a la doctrina de la justificación, porque no hay justo ni aun uno, aquí es donde Dios interviene. Comencemos con la definición de lo que es justificación. Y justificación es un término jurídico que significa absolver, declarar justo. En términos teológicos, es el acto de quitar la culpa y la pena del pecado, y al mismo tiempo que justifica un pecador, por medio del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz. Ahora, cuando Pablo usa la palabra justicia, quiere decir estar en la debida relación con Dios. En otras palabras, una persona justa es la que se mantiene en una debida relación con Dios y lo demuestra con su vida. Esa es una persona que podemos decir que es una persona justa. En la epístola de Pablo vamos a encontrar estas palabras: justo, justicia, justificar y justificación. Ahora, justificados no es lo mismo que justificarme, completamente opuesto. Cuando nosotros nos justificamos, damos razones para demostrar que teníamos razón. Pero en este caso, el Señor ha dicho que no hay justo ni aun uno. No tenemos argumentos que nos puedan justificar delante de Dios, porque realmente somos culpables delante de Dios. Hemos roto, hemos violado la ley de Dios. Entonces no tenemos argumentos válidos ni pruebas válidas para que nosotros podamos justificarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, no es lo mismo ser justificados que justificarme. Ahora, si otro es quien nos justifica, ese otro debe de presentar pruebas que confirmará que el delito fue pagado y traerá pruebas para que seamos absueltos. Ahora, esos argumentos no justifican a la persona, o sea, no la hace justa, sino que se considera o se trata a esa persona como si fuera justa por los méritos de otro, porque alguien ya pagó y presentó pruebas que ya pagó esa condena. ¿Cómo qué pruebas presentó el Señor Jesús? El Señor Jesús presentó su sangre, muerte. La condena se cumplió, la condena del pecador la cumplió Él. Ahora, la evidencia para ser absueltos, Él también presentó evidencia, no solamente su muerte. Él no quedó en la tumba, su resurrección fue la prueba de que el Padre aceptó su sacrificio, aceptó que nuestros pecados fueran absueltos por la obra de Cristo. Entonces, Él presentó evidencias
para nuestra justificación, para que fuéramos absueltos, para que fuéramos vistos justos. ¿Se da cuenta qué hermoso es esto? Y esto es precisamente lo que Dios hizo por medio de Cristo, aleluya, quien tomó el lugar del injusto, del pecador, del reo de muerte, el violador de la ley, el reo que no merecía nada sino la condena de muerte, pero que a través de la condena imputada, el juicio y los pecados que fueron puestos sobre el Señor Jesús, el Dios justo, el Dios santo, el Dios perfecto, nos declara justos. Por esto no quiere decir, amados, que le da la razón, o sea, que nos da la razón y Él nos acepta como justos, ni que siquiera nos hace buenos delante de sus ojos. Esto quiere decir que Dios trata al pecador, nos trata a nosotros, pecadores, como si no lo fuéramos. Y en lugar de tratarnos como criminales, que no merecemos más que la muerte y estar separados eternamente de Él, nos trata como a hijos que ama y no nos trata como violadores de su ley, a los cuales hay que castigar, sino como a hombres y a mujeres a los cuales hay que amar. Esta es la esencia, este es el fundamento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ser justos a través de Cristo, que Él nos justificó y el Padre aceptó la evidencia de lo que hizo el Señor y su resurrección, que demuestra que somos aceptados, que somos declarados justos. Ahora, amados en Cristo, ser justos nos lleva a tener una nueva relación con Dios. Una relación de amor, una relación de confianza, de amistad. Éramos enemigos de Dios por nuestros pecados. Nosotros, Dios nunca fue nuestro enemigo. Nosotros nos declaramos enemigos de Dios, estando en contra de Él, en contra de su voluntad, en contra de su ley. Por lo tanto, amados en Cristo, ahora entramos en una nueva relación, tenemos paz con Él, tenemos una relación de paz, hemos sido reconciliados, ya no somos enemigos de Dios y Él no está airado con el pecador. Ahora hay una amistad por medio de Jesucristo. Ya no nos acercamos a Dios, a un Dios airado por causa de nuestro pecado, sino que nos acercamos libremente a su presencia, porque Él está lleno de perdón y de amor hacia nosotros. Qué hermosa relación, qué hermosa la obra de Cristo. ¿Se da cuenta? Nosotros no podíamos hacer nada, pero el Padre lo hizo por amor a nosotros. Qué tremendo escuchar a aquellos que dicen, ¿dónde está Dios cuando yo lo necesito? Miren cómo estoy. Y muchas de las cosas que nosotros pasamos, de los dolores, de los problemas, son las consecuencias de nuestro pecado. Pero yo te puedo responder, ¿dónde está Dios? Estaba en la escena del Calvario, entregando a su Hijo para que tú y yo tuviéramos esperanzas de un perdón, de una vida eterna, y que esos problemas que ahorita sientes que te sofocan y que inclusive a muchos los conduce a maldecir a Dios, dónde está, y dudar de Él, ahí está Él, esperando que tú veas la escena del Calvario para que puedas conocer su corazón, su amor, que entregó a su propio Hijo. Y nosotros no hemos sufrido hasta la muerte como sufrió su Hijo. Sin embargo, Él no detuvo la muerte de su Hijo por salvarte a ti, por salvarme a mí. Reconozcamos ese amor de Dios. Ahí es cuando realmente comencemos a conocer el corazón de Dios. Ahí es cuando realmente sabemos que Dios no es el juez que está con el látigo dispuesto a acabar con la humanidad. Es el Dios que está con su corazón dispuesto, que nosotros nos volvamos a Él para amarnos, para perdonarnos, para
tomar nuestra vida en sus manos y no seamos siendo juguetes del diablo, que Él es el que trajo todo ese dolor que sufre la humanidad. Nuestra justicia no es por lo que nosotros hayamos hecho o hagamos para entrar en una nueva relación con Dios, sino por lo que Cristo ha hecho por el culpable al morir el justo por los injustos, tomando el lugar del condenado a la muerte y muriendo en su lugar. Dios nos justificó por medio de la obra y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su gloriosa resurrección. Y fue y seguirá siendo la obra de Jesucristo, no hay otro, que hizo posible que el hombre entrara en una nueva relación con Dios, como hijos adoptados para ser herederos y coherederos juntamente con su amado Hijo, Cristo Jesús. Vamos a leer unas escrituras que yo les suplico que las anote, van a aparecer en la pantalla. Y póngale cuidado, porque todo lo que hemos hablado está confirmado con su palabra. Vamos a ver Romanos 3:24, dice la Escritura, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia es un favor que no merecíamos. Fuimos justificados gratuitamente, no tuvimos que hacer nada, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, por la obra redentora, porque Él tomó tu lugar y mi lugar y derramó sangre para pagar el precio de nuestra maldad. Ahora veamos aquí también el verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. No podemos guardar la ley. ¿Qué obras vamos a presentar de la ley? No podemos decir, mire, yo guardo los mandamientos, yo no mato, yo no robo. No somos justificados por la ley, porque al violar un solo mandamiento, uno solo, dice Santiago que somos culpables de toda la ley, de todos los demás mandamientos, los 10 mandamientos en total. ¿Se da cuenta? Entonces no podemos ser justificados por la ley porque no podemos cumplir la ley. Y aunque no robemos, no matemos, no hacemos daño a algo, pero el primer mandamiento inmediatamente quedamos descartados en el primer mandamiento, donde dice amarás a Dios por sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos. Y si hacemos un análisis, no voy a entrar a explicar cada mandamiento, pero si hacemos un examen, realmente amamos a Dios por sobre todo, o primero ponemos nuestras prioridades. Ahí quedamos descartados inmediatamente. Porque Dios es primero, antes que nuestros planes, antes que nuestras prioridades, antes que nuestra familia, antes que la iglesia, antes que todo, primeramente es Dios, en una entrega total y absoluta a su voluntad. Como te das cuenta, en el primer mandamiento quedamos expulsados de la gloria de Dios. Por lo tanto, por las obras de la ley, ninguno vamos a ser justificados. Ahora vea el verso 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe también a los de la incircuncisión. ¿Por la fe en qué? ¿Por la fe en quién? Por la fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, fe, no se pierda más que tenga la vida eterna, para que nosotros tuviéramos vida eterna por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús. Ahí está, y a través de esa obra nosotros somos justificados si creemos en la obra de Cristo y que nuestros pecados fueron puestos sobre Él y nosotros confesamos nuestro pecado y el Señor nos justifica por medio de lo que Cristo hizo y no nos lleva a la condena eterna. Qué hermoso es este plan de Dios perfecto, maravilloso. Satanás creyó que iba a acabar con Jesús, iba a llevarlo a la cruz y que ahí terminaba su obra y que toda la humanidad iba a seguir quedando a merced de Él, y por eso incitó a la multitud, crucifícale, y aquí se acabó, porque Él no entendió, porque él no es el Todopoderoso, Él está limitado aún en su sabiduría que el Señor le dio, pero en la sabiduría eterna, en la presencia eterna de Dios, el plan es perfecto y fue perfecto para ti y para mí, por
los siglos de los siglos. Amén. Veamos el capítulo 4, verso 25, que dice así. El cual fue entregado, hablando de Cristo, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nada más hubiera muerto como un mártir, a un hombre bueno que murió por su causa, porque nos dio buenos consejos, hubiéramos quedado sin la justificación, si nada más hubiera quedado en la tumba. ¿Por qué? Porque eso hubiera indicado que su sacrificio delante de Dios no fue aceptado. ¿Por qué digo esto? Porque en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, en el día de la expiación, cuando se derramaba sangre de animales para confesar los pecados y fueran perdonados por un año, y al año tenía que repetirse nuevamente el día de la expiación para limpieza, para cubrir, no para limpiar, para cubrir el pecado delante de los ojos de un Dios con una justa ira porque se había violado su ley. Entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en humillación, después de haberse examinado a sí mismo y haber confesado sus pecados, y entraba al lugar santísimo con temor a llevar la sangre del sacrificio, muerte, llevar la sangre del sacrificio para que el pueblo fuera perdonado, para que fuera encubierto sus pecados. Pero si el sumo sacerdote no hubiera confesado algún pecado y entraba sin confesión de sus propios pecados, y ahí le quedó alguno que no confesó, él caía muerto. Entonces el pueblo se entristecía por todo el año porque sus pecados no habían sido encubiertos. Ahora, por cuanto Cristo murió, ahí está el derramamiento de la sangre, su muerte. Pero dice la Escritura en Hebreos, en el capítulo 9, que entró al lugar santísimo. Y no entró muerto, entró vivo, porque lo resucitó. Y nuestro sumo sacerdote, dice, entró al lugar santísimo llevando su propia sangre. Por eso dice aquí el verso que leímos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, fue entregado a la muerte por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras rebeliones, por nuestras culpas. Pero dice, y resucitado, murió por los pecados, murió llevando los pecados nuestros, pero al resucitado para nuestra justificación. Por lo tanto, nuestros pecados no fueron encubiertos, fueron borrados, aleluya, borrados, y no se vuelve a acordar el Señor de nuestros pecados. Ahora, recordemos esto. Nuestra justicia no es por nosotros. La justificación no nos hizo justos en nuestra propia justicia. Nosotros seguimos pecando. No en la magnitud de matar, de ser unos asesinos, pero nosotros pecamos hasta con el pensamiento. Sí. Y dice la Escritura, cualquiera que mira a alguien para codiciarlo, ya adulteró. Note usted que vulnerables somos al pecado, porque el pecado mora en nosotros, pero es Cristo el que nos justificó. Por eso dice la Escritura, si alguno ha pecado, abogado tenemos en Jesucristo el justo, el perfecto, y su sangre nos limpia de todo pecado. Esa sangre no quedó en tierra, esa sangre traspasó los cielos, y Él llevó su propia sangre delante de la presencia del Señor en el lugar santísimo, sangre que testifica el perdón de nuestros pecados, y Él vive y está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, que testifica que Él vive, Él pagó, Él no cometió pecado, pero Él redimió nuestro pecado, el justo por los injustos, y el Señor nos declara justos, justificados por medio de la obra del justo. ¿Se da cuenta? Del justo. Por la obra del justo somos justificados. Bendito sea el nombre de Jesús. Ay, este está hermosísimo. Qué bella es la obra de Cristo. ¿Qué más podemos decir? Sigamos con las Escrituras. En el verso 1 del capítulo 5 dice, justificados pues por la fe.
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él, no por mis obras, son trapos de inmundicia, tus obras son igual que las mías, trapos de inmundicia, es por la obra del perfecto, del justo, del santo, aleluya, que nosotros fuimos justificados por lo que Él hizo, amén. Vamos a ver en el verso 9, aquí mismo en el capítulo 5, dice, mas Dios muestra en el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no murió por los que decimos que somos justos, o que somos muy buenos, o que nos vamos a ir con todo y zapatos, chancla, como usted le diga, al cielo. No, por la obra de Cristo. Él murió cuando nosotros, aún siendo pecadores, ahí mostró Dios su amor para con nosotros. Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores, y ahí mostró su amor. Y en el verso 9 dice, mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? El fuego eterno. El justo juicio de Dios es que el pecador pagara eternamente en el lago que arde con fuego y azufre. Así, pero dice, si nos amó cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Él, cuando solamente nuestro pensamiento era hacer el mal. Y Él nos amó en esa condición pecaminosa. Él nos amó y nos amó de tal manera que envió a su Hijo. Cuanto más hoy, amados en Cristo, que hemos sido justificados por Él, aleluya, seremos salvos de la ira de Dios. Hay una amistad con Dios eternamente para con nosotros. Amén. Así que veamos otra escritura, capítulo 8, verso 3. Aleluya. Capítulo 8, verso 3. Dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, pero Él no pecó, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, en su Hijo condenó el pecado, tu pecado y el mío. Veamos aquí a Tito en el capítulo 3, verso 7, y con ese ya termino estas escrituras. Toda la palabra de Génesis, Apocalipsis, vamos a encontrar el mensaje de la justificación. David habló que yo soy pecador, pero tú eres declarado justo. Amén. Así que vamos a ver Tito capítulo 3 en el verso 7. Para que justificados por su gracia, por nuestras obras, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, dice el verso 8. Palabra fiel es esta. Recordemos lo que dice Efesios, no es por obras, para que ninguno se gloríe. La salvación no es por mis buenas obras o las tuyas. No está basada tampoco en una religión, por más buena y perfecta que parezca a los ojos del hombre. O por la moralidad, por ser bueno, por hacer buenas cosas, por no matar, no robar, hacer cosas buenas. O la sabiduría humana, por los títulos, nombramientos, posiciones de elevación, una elevación vana, sino por la imputación de nuestros pecados. O sea, nuestros pecados fueron cargados sobre Cristo. Nuestro castigo fue sobre Él. Y tenemos paz para con Dios por medio de ese castigo que Él sufrió, que me pertenecía a mí, te pertenecía a ti. Él fue condenado a la muerte en nuestro lugar, Él tomó nuestro lugar, para que nosotros tuviéramos paz para con Dios en una relación ya no de condenación, ya no de temor, ya no del temor al castigo eterno, ¿a dónde voy a ir? Ya no tenemos la incertidumbre que al partir de este mundo, en esa agonía, se entre en ese temor, en esa incertidumbre, en esa desesperación. ¿Qué va a pasar después de mi muerte? ¿A dónde voy a ir? Se acaban los temores,
se acaba esa angustia, esa incógnita, esa pregunta que muchas veces el que no conoce a Cristo o no quiere aceptar en el momento de la muerte, en el momento de la agonía. Déjame decirte una cosa, el Espíritu Santo nos anhela tanto que todavía en ese instante todavía ruega, porque Dios no quiere la muerte del pecador. Él no quiere nuestra condenación eterna. El precio fue muy alto. El camino está abierto para nuestra redención. Solamente reconozcamos que somos pecadores. Ya lo sabe Él. Lo supo desde antes de que Él nos formara. Pero ya tenía un plan. Acepta su plan. No hay otra manera de escapar de la ira de Dios. Para que seamos justificados, dice el verso 7 en Tito, capítulo 3, seamos justificados por su gracia y viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, herederos y coherederos juntamente con Cristo, gozando de lo que Dios ya ha preparado y sigue preparando para ti y para mí. Dios no creó al hombre para que viviéramos en la condición de pecado, de tormento, de dolor, de problemas, de sufrimientos. No creó un paraíso para que el hombre tuviera una habitación, una casa con peligro de terremotos, de inundaciones, de todos esos desastres. Él no creó la tierra para el hombre, para esa causa. Él creó ese paraíso para deleite, delicias del hombre. Fue Satanás que trastornó todo, pero el Señor, sabiéndolo, preparó este hermoso plan de redención. Sí, cielo y tierra pasará, pero Él tiene ya preparado algo superior que no podemos ni describirlo a la tierra. Tiene preparado, y ese lugar no va a haber quien venga a destruírselo, a desbaratarle el plan o a interponerse en el plan divino. Ya no, porque Satanás será echado en ese lago que fue preparado para él, no para ti ni para mí. El Señor ha preparado delicias para ti y para mí, solamente que tenemos que reconocer que el pecado nos afectó. Y como pecadores necesitamos ser perdonados. Y ahí está la puerta abierta, sus brazos abiertos, que para el pecador, ven a mí, que yo te quiero perdonar. ¿Por qué? Por la obra de Cristo, para que seamos justificados y tengamos la esperanza de la vida eterna, aún en ese momento crítico de pasar de este mundo al otro. Ahí nos vayamos con esa paz, con esa certeza, con esa seguridad de que a través de Cristo, no por mis obras, no por lo que yo sea o que haya hecho, sino por la obra de Cristo, me espera una herencia eterna en el reino de los cielos, y te espera a ti también. Aleluya. Se recuerda de la mujer adúltera, y con esto ya termino, creo que me he extendido, pero recordemos ese pasaje. La mujer adúltera en Juan capítulo 8, la trajeron al Señor para que Él hiciera juicio. Pero recordemos que el Señor Jesús aquí, cuando vino en su ministerio terrenal, cuando vino con un solo plan. No vino como juez, vino a salvarnos, vino a rescatarnos, vino a enseñarnos lo que es el perdón de Dios y que es la misericordia de Dios. Entonces ahora le traen una mujer para que Él la enjuicie. ¿Por qué? Y le citan la ley de Moisés. Dice, oye, mira, esta mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio y la ley de Moisés dice, ¿y tú qué dices? Entonces ellos esperaban, los fariseos, los escribas, esperaban que el Señor dictara juicio ante esta mujer. Ahora, pero el verso 3 dice que lo hacían para tentarlo. Ellos querían a ver qué decía Jesús. Lo pusieron según ellos, entre la espada y la pared. Porque si Él decía que había que condenarla, entonces ¿dónde está tu doctrina de amor y de perdón que estás predicando? Lo hubiera considerado un farsante, porque está enseñando una falsa doctrina. Ahora sí decía que sí, que había que perdonarla, darle una segunda oportunidad, entonces lo acusarían de violar la ley de Moisés. Y estos hombres ya están listos con las piedras.
Bueno, somos bien justos nosotros y vemos al pecador o vemos a alguien que falló, que alguien resbaló y ya estamos listos. Es una tendencia muy tremenda de nuestra naturaleza pecaminosa y se nos olvida que estas piedras pues son para nosotros también, eran para nosotros. Pero gracias a Cristo se cayeron las piedras, pero no cayeron al piso, cayeron sobre él. Aquellos hombres con las piedras en las manos estaban listos para dar muerte a la mujer. Insistían que Jesús dictara juicio. Entonces él, enderezándose, les dijo, pues el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces dice la Escritura en Juan, en el capítulo 8, que ya acusado por su conciencia, uno a uno se fue yendo. Y hablamos de lo que es la conciencia la semana pasada. Y mire, además que el Señor está escribiendo, yo creo que estaba escribiendo largo. Algunos dicen que estaba escribiendo los pecados de ellos, pues había mucho que escribir. Lo interrumpieron su escritura porque insistían, él se pone de pie, ok, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, y se volvió, ni siquiera siguió con ellos hablando, ni mirando, siguió escribiendo, había mucho que escribir en tierra. Y amados en Cristo, ay Dios eterno, si el Señor escribiera con su dedo en tierra, pues yo creo que todavía seguiría escribiendo después de 2000 años, pero nuestros pecados fueron borrados, aleluya, cuando aceptamos a Cristo como nuestro abogado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra justicia, ahí los pecados se borran, amén, aleluya. Entonces ahora, en la obra del Calvario, amados en Cristo, todas esas piedras que eran para nosotros, porque sí éramos culpables, aquella mujer era culpable. Pero ellos mismos estaban violando la ley, no habían llevado al adúltero. Y la ley de Moisés dice que había que llevar al adúltero y a la adúltera. Entonces estaban violando la ley. Además, no estaban en un tribunal. Para enjuiciar a alguien había que ir a un tribunal. Como lo vemos, ellos estaban completamente fuera de coco, como cuando nosotros queremos hacer juicio a otros. Estamos completamente fuera de lugar porque no somos nosotros los jueces. Y el Señor, siendo perfecto, Él no vino como juez en esta ocasión, pero en su segunda venida vendrá como juez. Amén. Así que mejor vayamos a Cristo. Y ahí está Él esperándonos. Aquí hay dos opciones. O morimos por nuestros pecados y delitos, porque somos culpables, o tomamos a Cristo como nuestro sustituto, el Cordero que murió por nosotros, que tomó nuestro lugar, para que a través de ese sacrificio nosotros seamos declarados justos delante del juez perfecto, del juez justo, y delante de Él, Él va a decir, pues no encuentro delito en ellos, son herederos de mi reino. Que Dios me los bendiga abundantemente. Dios es muy bueno. Ame al Señor. Ame a Cristo. Él es el justo. Y el Señor, la palabra del Señor, uno de los nombres del Señor Jehová es Jehová, justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Y esa justicia se hizo en Cristo Jesús para absolvernos. Dios te bendiga abundantemente. Amén. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre a su semejanza. Ante sus ojos fue bueno en gran manera, todo lo hizo para su gloria y alabanza. Pero el hombre pecó y su comunión perdió. Destituido está de la gloria de Dios. No hay quien lo busque, no hay quien lo entienda, escuche su voz. No hay quien haga lo justo, no hay quien tenga temor. Y por eso se ha manifestado la justicia de Dios por medio de Jesús.
Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre a su semejanza. Ante sus ojos fue bueno en gran manera. Todo lo hizo para su gloria y alabanza. Pero el hombre pecó y su comunión perdió. Destituido está de la gloria de Dios. No hay quien lo busque, no hay quien lo entienda ni escuche su voz. No hay quien haga lo justo, no hay quien tenga temor. Y por eso se ha manifestado la justicia de Dios por medio de Jesús, quien se dio en sacrificio. Todo el pecado y castigo fue sobre él, y son justificados los que ponen la fe. Se ha manifestado la justicia de Dios por medio de Jesús, quien se dio en sacrificio. Todo el pecado y castigo fue sobre él, y son justificados los que ponen la fe en su sangre. Y muy pronto volverá con gran poder y autoridad, y con gloria nos transformará. Nuestra esperanza es con Cristo estar. Nuestra esperanza es con Cristo estar. Nuestra esperanza está en la eternidad. Está en la eternidad. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas